Tenemos 7 niveles. Y cada uno de estos niveles se corresponde básicamente a cada uno de estos otros, ¿no? Aquí, ahora déjenme ver aquí que tengo algo con el sonido. Eso, no me, ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Pero yo no los escucho. Segundo. Y sí he tenido como muchos contratiempos con esto, pero permítame ya que lo vemos. Ah, sí, permítame, ¿eh? Ustedes me escuchan perfecto, me escuchan bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Ah, Sí, perfecto, profe. ya se escuchó. Es que no los escuchaba. Muy bien, ahora sí ya lo solucioné, ya tengo aquí todo arreglado porque sí estaba como muy complicado todo aquí. El asunto ya está. Entonces decíamos que los niveles, en este caso de energía, teníamos, aquí están los protones y aquí están los neutrones, protones positivo, neutrones en este carga en neutra. Y decíamos que tenemos tres conceptos, uno que es la masa atómica, otro que es el número atómico, ¿no? Esto es muy importante, y otro que es el peso atómico. Entonces, la masa decíamos que se refiere a la unión de entre protones más neutrones. El número atómico es el número de protones y el peso es, en este caso, el, el, eh, el elemento que está más en la naturaleza, ¿no? Entonces es el que más común vamos a encontrar aquí, ¿no? El más común. Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, no hablamos en este caso de los electrones. Esto se queda aquí para los, en este caso, protones y neutrones. Pero ¿qué pasa con los electrones? Se distribuyen en las órbitas. Y entonces las órbitas comienzan así. La primera se llama K, L, M, N, O, P, Q, ¿no? Y vienen con este número, cada uno de sus números de energía. Pero ¿cuántos les caben en este caso a cada uno? Entonces aquí le caben dos, acá en este caso 8, acá 18, 32, 18, 8 y 2. Entonces aquí la idea es cómo distribuimos, en este caso, cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, decíamos que si sumamos todos estos, aquí nos da 88, que es el radio. Ajá, y también decíamos que el radio, en este caso, viene la palabra radioactividad, se debe precisamente a eso, de que está el radio y que tiene los protones, los neutrones. Entonces, si le ponemos más neutrones, en este caso, al radio, se empieza a alterar y comienza a desintegrarse. Y esa desintegración es lo que llamamos radiación. ¿Mm? Radiación. Y entonces se llama radioactivo porque el radio, en este caso el elemento, se activa y como está completo aquí en sus niveles de energía, es en este caso se vuelve más vulnerable. Y en este caso, la radiación son rayos alfa, rayos beta y rayos gamma los que se producen. Ahora, aquí los vemos y nosotros, obviamente en la prepa, van a tener que hacer esto. Ahorita no, afortunadamente, es distribuir, en este caso de un elemento, distribuir aquí sus electrones, ¿no? En esto. Pero es importante saber cuáles son los nombres y cuánto les caben a cada uno. Y entonces hay algunas tablas periódicas, por ejemplo, que pueden contener
los elementos y pueden ponerles aquí cuántos caben. Hay algunas tablas periódicas que les especifican en cada elemento cuántos, en este caso, electrones caben por electrones. Lo que tenemos que entender es, por ejemplo, esto, ¿no? Que este es el nivel uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, por ejemplo, el radio que decíamos, aquí está, ¿no? Es el 7. Entonces, es el que está lleno, ¿no? Y es el que tiene en este caso 88. Entonces lo ponemos aquí para verlo un poco más grande. Entonces aquí tiene es 88, ¿no? Su notación. Y entonces está en el séptimo nivel. Y como es radioactivo, ojo, alguien puede tener idea, por ejemplo, por qué de aquí del 56 se salta al 71 y por qué de aquí del 88 se salta al 103. ¿Tienen idea por qué pasa esto? O sea, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Dónde están estos que están aquí fuera? ¿Dónde quedaron esos? Son los que están abajito, ¿no? Los de la serie de lantánidos y actínidos. Exactamente, son estos que están aquí abajo. Entonces, estos, por ejemplo, aquí el radio continúa acá y estos continúan acá, ¿no? Entonces, en este caso, estos son los derivados de que se empiezan a producirse, en este caso, se altera, entonces se vuelven más radioactivos y simplemente son variaciones aquí del radio, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, al ser esto, pues obviamente estos elementos son los que se utilizan y tienen muy alto valor, en este caso, para la cuestión sobre todo de la industria, en este caso de la energía, ¿no? Porque, pues sobre todo en un asunto importante, en este caso, porque, por ejemplo, el uranio, ¿no? Es muy valioso porque se vuelve muy, muy radiactivo y entonces al volverse radioactivo, pues se vuelve un isótopo, ¿no? Entonces, en este caso, todos estos son isótopos y en este caso lo que hace es se calienta, ¿no? Se calienta, se altera muy, muy, mucho, en este caso, las barras de uranio, pero no se derriten, ¿no? O sea, pueden tener altas temperaturas y entonces lo que hacen supongamos que esta es una alberca, entonces meten el uranio muy caliente porque está alterado, está radioactivo, entonces calienta toda esta piscina de agua muy fácil. Entonces aquí esta emerge y emerge en forma de vapor y hay unas turbinas arriba que empiezan a moverse y esas turbinas tienen un dínamo que finalmente producen electricidad, ¿no? Entonces esto es el funcionamiento así de manera muy simple y sencilla de cómo funciona en este caso una central atómica. Por eso estos elementos, todos estos son carísimos y todos estos son muy, muy, en este caso, muy cuidados de que no caigan en sí en alguna persona que quiera hacer bombas atómicas o quiera hacer esto, porque hay que alterarlos, ¿no? Todos estos, el plutonio, el uranio, el torio, el actino, ¿no? Todos ellos son muy, muy importantes en ese sentido. Muy bien, entonces la tabla periódica, ahorita vamos a ver un video sobre la tabla periódica de cómo está constituida y entonces nosotros aquí lo que nos interesa básicamente es entender que está dividida en esto, ¿no? Está dividida en metales, que son todos estos, ajá, hasta acá, y luego tenemos hasta aquí, todos estos aquí en escalerita, luego están los metaloides, que son todos estos, y luego están los no metales. Y esto, ojo, los no metales van a ser sumamente importantes al momento que hagamos, en este caso, combinaciones. O sea, que combinemos un metal con un no metal, ¿no? Y o dos no metales, ¿ah? No metal y no metal, o dos metales. Entonces vamos a ver cómo tenemos combinaciones bastante curiosas y sobre todo la cuestión de las reacciones atómicas que se dan con esto y también los tipos de enlaces que utilizamos para poder, en este caso, unir todos estos elementos, ¿no? Y poder hacer nuevos, en este caso, nuevos compuestos. Entonces, nosotros vamos viendo, por ejemplo, esto es muy importante, esto sí deben de tenerlo muy en cuenta, es cómo tenemos dividida la tabla periódica. No se la van a aprender, no tienen que aprendérsela. En su examen, incluso si ustedes llegan al examen y alguien les dice que
que necesita, que les venden la tabla periódica. No, no es cierto. No la necesitan, ni siquiera se las dejarían sacar, o sea, no compren nada, ¿no? Porque eso se las venden y se las venden carísimas aparte. Entonces, el asunto es, la tabla periódica está así. Entonces, estos son 7 niveles, ¿no? También llamados periodos. O sea, periodos o niveles. Aquí. Y luego están estos que son los grupos y familias. Entonces, los grupos y familias, en este caso, están compuestos dependiendo de las características, si son, en este caso, transmisores de la electricidad, si no la transmiten, si son, tienen un valor de oscilación mayor o menor, en fin. Entonces, ojo aquí que todos estos, entonces, estos son los metales, estos son los metaloides y estos son los no metales, incluido aquí el hidrógeno. Entonces, esto va a ser muy importante al momento de hacer esto, pero que tengan ustedes en cuenta a esta división, ¿no? Está grupos y familias y acá periodos o niveles de energía, así se le conoce. Muy bien, ahorita vamos a ver unos videos sobre esto. Y luego tenemos esta cuestión tenemos de que nos piden en un momento dado hacer en este caso algunas tipos de formulaciones. Por ejemplo, este es muy fácil. Esto es lo que se le llama en este caso masa molecular. ¿Por qué masa molecular? ¿Recuerdan que decíamos que la masa atómica, ¿no? Es la unión de protones y neutrones, ¿no? Esto es lo que nos da la masa atómica. Entonces, pero esto es de un elemento. ¿Mm? Pero ¿qué pasa cuando combinamos, en este caso aquí, 4 elementos, perdón, 3 elementos, y entonces queremos sacar la masa total de todos estos elementos? Entonces lo que hacemos es esto. Primero vamos viendo qué tipo de elementos tenemos. Entonces tenemos aquí el aluminio y aquí lo ponemos, ¿no? El aluminio. Luego tenemos aquí el azufre, ponemos aquí el azufre. Luego ponemos aquí el oxígeno y aquí está el oxígeno. Y luego, ¿no? Vamos viendo cuántos átomos hay. Entonces, aquí hay dos de aluminio, entonces tenemos dos. ¿Cuántos de azufre hay? Hay en este caso, aquí es bien importante, aquí está uno, pero si se fijan está en el paréntesis y aquí me dice que hay tres. Entonces, aquí yo tengo tres, ¿no? Y de oxígeno hacemos la multiplicación 4 por 3, 12. Entonces tenemos 12 ahí y luego sacamos la masa atómica de cada elemento. Entonces, ¿cuál es la masa atómica del aluminio? Es 26, del azufre es 32 y del oxígeno es 16. Y entonces, lo que hacemos ahora sí es multiplicar, ¿no? La masa atómica por, en este caso aquí yo tengo 2, ¿no? Tengo 2. Luego acá tengo 32, pero tengo 3, multiplico y es 96. Y luego acá 16 por 12 es 192. Y finalmente hago la suma lo sumo y finalmente me va a dar esto, ¿no? 342.14 y yo le voy a poner aquí gramos, pero adelante, más adelante yo le voy a poner, en este caso, 342.14 mol, ¿no? O grados mol. Entonces, esto, gramos mol, perdón. Entonces, esto es, digamos, la parte interesante que ustedes van a tener que hacer, lo vamos a hacer después con muchos ejercicios, esta parte de agarrar y poder sacar de cada uno, no importa el compuesto más complicado que sea o más grande y todo, pues obviamente sabiéndose los pasos así, pues podemos sacar su masa molecular, ¿no? Que se fijan, no es tan complicado. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí, Dana, Leonardo, Nicolás? No, profe. No, perfecto. Entonces creo que esto incluso lo ven mucho en la escuela, ¿no? Esto ahí. Y bueno, entonces luego acá tenemos esta cuestión, ¿no? La clasificación, en este caso, de los elementos, como están aquí en los grupos o familias. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos aquí a los metales y a los no metales, que son, en este caso, la parte más importante que necesitamos? Entonces, vamos a empezar con los metales. Entonces, yo aquí de los metales, por ejemplo, tengo el oro, la plata, ¿no? El zinc, ¿no? Nos damos cuenta, por cobre, plomo, nos damos cuenta de esto. Esto es lo más importante. Por un lado, ajá, tenemos que son, y cambio el color, aquí. Primero, estos tienen pocos electrones, en este caso, en la última capa. Entonces, aquí todo lo que digamos de los metales
Los no metales es la parte, la forma inversa. Entonces, los metales tienen pocos electrones en la última capa, ¿no? Menos de 4. Y en este caso, en los no metales es al revés. Tienen muchos electrones en la última capa, más de 4, ¿no? Eso es muy importante. Luego, se ubican en la zona centro-izquierda de la tabla periódica. Ya vimos en este caso que los no metales se ubican en la parte, en este caso, derecha, ¿no? De la tabla periódica, es decir, en esta parte. Luego, estos son reductores. Mientras estos son reductores, los otros son oxidantes. ¿Mm? Acá estos, los metales tienen baja electronegatividad, ¿no? Aquí. ¿Mm? Muy bien, tienen baja electronegatividad. En este caso, los no metales tienen alta electronegatividad. Luego acá son buenos conductores del calor y la electricidad. Por eso, por ejemplo, el oro, ¿no? Que están en las computadoras o los teléfonos celulares, son tiritas y necesitan esas tiritas, pues obviamente para poder transmitir información de una manera, en este caso, más rápida. Entonces, por eso, si tienen sus celulares y todo, ya viejos y todo, pues un poco ahí búsquenle y ahí tienen, no es apenas un gramaje mínimo, pero tienen unas hilitas de oro. Luego se hallan en estado sólido de temperatura ambiente. En este caso, los no metales usualmente pues no están en estado sólido. ¿No? Aquí los metales, la superficie refleja la luz y tienen brillo. Los no metales, en este caso no, pues pueden ser polvosos, ¿no? O pueden ser líquidos. Y presenta densidad elevada. Los no metales presentan baja. Y aquí, sobre esto. Ujú. En esto pueden formar hilos y láminas, como lo que les decía del oro, ¿no? Y son dúctiles y maleables. En este caso, los no metales no pueden hacer esto. Y el punto de fusión con valores elevados, hierro a 1500. En este caso, los puntos de fusión de los no metales es mucho más bajo. Y cuando no están oxidados, presentan colores blanquecinos, ¿no? Como el oro y el cobre. Muy bien, ahora vemos acá, ¿no? Los otros. Ahora vemos acá los no metales. Entonces, si fijan, es todo lo opuesto, ¿no? Lo que veníamos diciendo. Entonces, acá tienen más de 4 electrones en la última capa, ocupan la zona de la derecha, son oxidantes, tienen alta electronegatividad, son malos conductores de la corriente eléctrica. En este caso, pueden encontrarse en estado líquido, sólido y líquido. Su superficie es opaca, no refleja en este caso la luz. ¿Mm? Y su densidad es menor que la de los metales, pueden ser duros y otros blandos, puntos de fusión son más bajos que los metales, o sea que se fusionan, se derriten, y presenta variedad de colores y coloros verde, rojo, gris, amarillo. Entonces, prácticamente eso es la gran diferencia. Entonces, ¿cuál sería la cuestión importante que tendría que ustedes tomar en cuenta? Pues esta, ¿no? Primero esta, la parte de los electrones, y en este caso que son oxidantes y acá, ¿no? La elevada electronegatividad. Entonces, ahí está, ¿no? Y que son malos conductores. Entonces, estas cuatro, exactamente las mismas cuatro para los metales, pero ahora a la inversa, ¿no? Entonces, tienen en este caso menos de 4 electrones, reductores, tienen baja electronegatividad y son buenos conductores. Muy bien. Y vamos aquí. Ajá, y seguimos con la otra, ¿no? Y ahora, entonces, aquí ahorita vamos a ver algunos videos sobre esto que estamos diciendo, pero entonces decíamos, por ejemplo, yo tengo un elemento, ¿no? Aquí, y yo tengo, este es hidrógeno, ¿no? Ponerle a blanco. Y yo tengo aquí hidrógeno. Ahí lo tengo. Y entonces este es un elemento solo. Ajá, elemento solo. Pero si yo le agrego y hago esto y tengo acá oxígeno, ajá, oxígeno, y acá tengo oxígeno, y yo tengo aquí esta cuestión, estas líneas, estos son unos enlaces, entonces esto tres ya se forma, esto ya es una molécula. Ujú. Entonces ya tenemos una estructura aquí y en este caso esta es la estructura del agua, ¿no? H, en este caso 2O. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Aunque aquí está al revés, ¿no? Debería ser HHO.
Y entonces, ¿qué es lo que vamos teniendo? Este tipo de construcciones que de repente nosotros podemos ver en unas construcciones fantásticas así, donde está aquí el HC, y tenemos aquí unas estructuras así, y luego se siguen. En fin, todo eso son moléculas y son combinaciones que se van dando, en este caso, de elementos que se van uniendo. Y entonces, por ejemplo, esta es una molécula de agua, ¿no? Entonces vamos a tener todo este tipo de combinaciones que vamos a ir, en este caso, viendo cómo reaccionan y cómo se llama. Pero antes de llegar a esto, solamente vamos a repasar, ¿no? Lo que vimos: cambios físicos químicos, estructura atómica, tabla periódica, ¿no? Y sí, eso. Ujú. Vamos a ver esos tres videos y ahorita regresamos con eso, solamente para que no quede más duda de esto. Entonces déjenme pasarles para acá. Pasamos acá. Muy bien, y aquí estamos. Entonces vamos a ver el primero, es cambios físicos y químicos. Ya saben, cualquier duda que vayan saliendo, pueden ir diciendo al momento, ¿no? Entonces vamos a ver este primero. Bienvenidos al video tutorial de química. En este tercer video veremos los cambios físicos y químicos de los materiales. La materia cambia constantemente y, como sabemos, los materiales están formados por materia. Entonces, los cambios que ocurren en los materiales son cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos suceden cuando un material cambia su apariencia pero no su composición. Algunos ejemplos de estos cambios físicos son cambios de estado, paso de sólido a líquido o gas y viceversa. Un ejemplo, el hielo a derretirse, cambia su forma y volumen, pero sigue siendo agua, entonces conserva su naturaleza. Dilatación. Aumento de volumen que se produce en un cuerpo a consecuencia del aumento de su temperatura. Cuando el sol da directo en una puerta, ésta se dilata y cuesta más trabajo abrirla o cerrarla. Mezcla. La mezcla de sustancias sin que ninguna de ellas pierda o cambie sus propiedades. Por ejemplo, cuando hacemos una sopa, pareciera que la sal desaparece, pero sigue estando allí, porque al probarlo lo sentimos. Fragmentación. Es la división de un cuerpo en trozos más pequeños. La ausencia de agua en el suelo provoca fractura debido a su resequedad, pero no cambia su composición. Movimiento. Cambio de la posición que ocupa un cuerpo en el espacio. Aunque un niño cambie de lugar en lugar cuando juega fútbol, él sigue siendo el mismo. Cambio de forma. Cuando los materiales se recortan, se estiran, se rayan, ocurre un cambio físico, pero no un cambio en su estructura. Cambios químicos. A partir de una porción del material llamada reactivo, se obtiene un material distinto llamado producto, por medio de una reacción química. En pocas palabras, los materiales se transforman en otros diferentes. Algunos ejemplos de estos cambios químicos son: oxidación. Se produce cuando una sustancia se transforma en otra al combinarse con el oxígeno. Un clavo que comienza a cambiar de color y textura se debe a la presencia de oxígeno. Combustión. Es un tipo especial de oxidación que se da de forma muy rápida y donde la sustancia combustible, al combinarse con el oxígeno, libera gran cantidad de calor. Cuando quemas un papel, el aporte de energía lo proporciona la llama y ésta reacciona en presencia del aire, el cual contiene oxígeno. Fermentación. Es un proceso natural que se da a partir de una acción de diferentes bacterias y microorganismos. Sus componentes reaccionan generando nuevas sustancias. Ocurre en algunos alimentos, tales como en la elaboración de pan, en la elaboración de bebidas alcohólicas y en la elaboración de yogur.
Putrefacción. Descomposición de una materia o una sustancia por la acción de diversos factores y de determinados microorganismos. Se produce cuando se descompone la fruta, la carne, la leche, etc. Para concluir, veremos la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Cambio físico. Los materiales no cambian su naturaleza interna, solo la forma inicial. Inicia un reactivo y termina ese mismo reactivo. Cambio químico. Los materiales iniciales se transforman en otros muy diferentes tras la reacción química. Es decir, inicia un reactivo, sufre una transformación y termina como un producto. Perfecto, muy bien. Entonces, esa es la parte de los cambios, ya para cerrar ese tema. Entonces, vamos a ver, este es un poquito más complejo sobre la estructura atómica, un poco de algo que ya estábamos viendo, ¿no? Química. Lección 2. Estructura atómica. Contenido. El átomo y configuración electrónica. Este ya lo vimos, Perdón, este ya lo vimos ayer, ¿no? Entonces, este es el que sería. Química. Lección 3. Tabla periódica. Contenido. Clasificación de los elementos y propiedades periódicas. La tabla periódica de los elementos es la manera en la que clasificamos y representamos todos los elementos existentes en el universo, de forma que se acomoden de acuerdo a una serie de características y propiedades determinadas que se repiten a lo largo de ciertos grupos, filas y columnas. 1. Clasificación de los elementos. Los elementos se clasifican en la tabla periódica por 1. Número atómico. 2. Grupos o familias. 3. Periodos o filas. 4. Metales, no metales y metaloides. 1. Por su número atómico. La principal clasificación de los elementos depende de su número atómico y de su acomodo en la tabla periódica. Es por esto que el hidrógeno, que contiene el número atómico 1, se encuentra al inicio de la tabla. Seguido por el helio, luego el litio, el berilio, el boro, el carbón y así sucesivamente. 2. Por su grupo o familia. A cada columna de la tabla periódica se le denomina grupo o familia, y cada familia dentro de la tabla periódica posee elementos con propiedades físicas y químicas similares. La familia 1A, conocida como la familia de metales alcalinos, contiene metales blandos altamente reactivos, es decir, que reaccionan fácilmente con otros elementos. Estos no se encuentran en la naturaleza en su forma libre. La familia 2A contiene a los metales alcalino-térreos, los cuales también son muy reactivos, aunque un poco menos que los de la familia de los alcalinos. Después tenemos al grupo de familias de la 1B a la 8B, que son conocidos como metales de transición. Tienen altos puntos de fusión y ebullición, así como excelente conductividad eléctrica y son poco reactivos. Retomando a las familias A, tenemos el grupo de familias que van del 3A al 6A. Este grupo contiene varios metales, metaloides, gases y no metales. En general, este grupo de familias contiene elementos que son menos propensos a generar iones y por lo tanto a reaccionar. La familia 7A, conocida como la familia de los halógenos, contiene elementos altamente reactivos, por lo que no se encuentran de forma libre en la naturaleza y generalmente estos elementos se caracterizan por formar sales. La última familia A de la tabla periódica es la familia 8A o familia de gases nobles. Este grupo está formado por elementos que no reaccionan y son gases a temperatura ambiente ya que tienen puntos de ebullición bajos. Finalmente, existen dos grupos conocidos como elementos de transición interna, los lantánidos y los actínidos. Junto con los gases nobles, estos dos grupos fueron descubiertos en una etapa posterior al resto de los elementos de la tabla. 3. Por periodos o filas. A las filas de la tabla periódica se les conoce como periodos. Cada periodo posee una transición entre elementos de forma muy similar. Es decir, se puede encontrar el mismo patrón de cambios en propiedades físicas y químicas al transcurrir por los elementos de los periodos de izquierda a derecha. Generalmente se inicia por elementos metálicos, luego no metálicos y finaliza con gases nobles. 4. Por metales, no metales y metaloides. Los metales son elementos fácilmente maleables y funcionan como excelentes conductores de electricidad. A temperatura ambiente, los metales generalmente son sólidos, a excepción de unos pocos, como el mercurio. Los metales pierden electrones fácilmente para formar cationes.
Los no metales son poco maleables y no conducen la electricidad fácilmente. Se encuentran en forma de gases, líquidos y sólidos. Generalmente ganan electrones para formar aniones y son agentes oxidantes. Los metaloides comparten propiedades físicas y químicas tanto de los metales como de los no metales, dependiendo de cómo reaccionan. Estos elementos pueden ser utilizados como semiconductores eléctricos. Propiedades periódicas. El acomodo de la tabla periódica no solo está basada en su clasificación, sino que existen propiedades periódicas que se manifiestan de mayor forma conforme uno avanza en alguna dirección de la tabla periódica. Existen 4 propiedades periódicas principales. 1. La energía de ionización. 2. La afinidad electrónica. 3. La electronegatividad. 4. El radio atómico. 1. La energía de ionización se refiere a la energía requerida por un elemento para desprenderse de un electrón y convertirse en un ion positivo. Esta energía aumenta en la tabla periódica de izquierda a derecha al subir de familia y de abajo hacia arriba al bajar de periodo. 2. La afinidad electrónica se refiere a qué tan fácil es que un átomo acepte un electrón. Esta propiedad aumenta en las mismas direcciones que la energía de ionización. 3. La electronegatividad es la fuerza con la que un elemento atrae electrones hacia sí mismo cuando forma parte de un compuesto químico. Es importante recalcar que esta característica se presenta cuando el elemento forma parte de una molécula y por lo tanto tiene un enlace, lo cual nos permite determinar la polaridad de dicha molécula, es decir, su tendencia a tener cierta carga. En la tabla periódica la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. 4. El radio atómico está definido como la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos de un mismo elemento. En la tabla periódica el radio atómico disminuye de izquierda a derecha y aumenta de arriba hacia abajo. Repasemos los contenidos de la lección 3. Introdujimos el concepto de la tabla periódica como una agrupación lógica de los elementos existentes en el universo. Dicha tabla tiene divisiones lógicas en columnas, llamadas familias, y filas llamadas periodos. Estas agrupaciones contienen cierta lógica, ya que comparten propiedades físicas y químicas entre sus miembros. Vimos que además de la agrupación de los elementos, existen las propiedades periódicas, las cuales son características físicas o químicas que aumentan o disminuyen en direcciones determinadas de la tabla periódica. Muy bien, entonces, ahora, ¿por qué es importante esta cuestión? Regresamos aquí a nuestra presentación. Es importante por lo siguiente, porque cuando estamos nosotros aquí haciendo esta parte que se llama nomenclatura, ¿no? Vamos a revisar sobre todo estas combinaciones entre elementos, entonces para que quedara bien claro, en este caso, cuáles son los elementos que vamos a ir, en este caso, trabajando. Entonces nosotros vamos a tener estos elementos que usualmente los escuchamos, ¿no? Pensamos que todos son como iguales, por ejemplo, los óxidos, los ácidos, ¿no? Las bases y las sales son estas 4, pero cada una de ellas va a tener a su vez una serie de combinaciones. Entonces vamos a comenzar con los más sencillos, que son estos, que son los óxidos básicos, o sea, el óxido que conocemos todos, por ejemplo, en las puertas, ¿no? O en este caso, en los artículos metálicos, los puentes, en fin. Entonces aquí vamos a ver cómo se van a combinar para que surja un óxido. Se van a combinar en este caso el oxígeno, ¿no? Más cualquier metal, ¿no? Oxígeno más cualquier metal me va a dar un óxido básico. Y en este caso aquí yo le conozco como óxido de fierro, porque tengo el fierro que es un metal y tengo el oxígeno. Entonces este es, ¿no? Óxido de fierro. Y dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de oxígenos o la cantidad, en este caso, de fierros, pueden tener otros nombres, ¿no? Óxido ferroso, ¿no? En fin, ¿no? Dependiendo de cada una de las combinaciones. Aquí lo que nos interesa a nosotros para funcionar en nuestro examen es esta, la combinación, ¿no? Oxígeno con metal, en este caso es un óxido básico. Luego tenemos este otro, aquí puede llamarse de cualquiera de estas formas, puede llamarse un óxido no metálico, ¿no? Un oxiácido o un anhídrido. O regularmente, ¿no? Es el donde lo conocemos o se anuncia con mayor medida es así, ¿no? El anhídrido. Y entonces aquí va a ser la combinación entre un oxígeno y un no metal.
Ujú. Y este nos va a dar, por ejemplo, aquí selenio y oxígeno, ¿no? Entonces, oxígeno y selenio, entonces es un anhídrido, ¿no? De selenio. Aquí le ponemos, ¿no? Un anhídrido, que es la palabra que vamos a conocer. Estos dos sí se mencionan, pero usualmente es el conocido por esto. Luego tenemos los ¿no? Oxiácidos. No hay que confundirlos con esto, con los óxidos ácidos. Aquí se fijan, incluso tenemos un guión que los separa. No, acá son los anhídridos, perdón, los oxiácidos. Y entonces tenemos una combinación entre un no metal, en este caso, que es el hidrógeno, ¿no? Siempre que piensen en ácido, tienen que pensar en hidrógeno. Siempre que piensen en óxido, tienen que pensar en oxígeno. Entonces, hidrógeno, o en este caso, más un no metal, más oxígeno. Entonces, tenemos el ácido sulfúrico, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, tenemos el nitrógeno, tenemos aquí el no metal, ¿no? El azufre, y luego tenemos acá el oxígeno. Entonces, este es un oxiácido, hidrógeno, no metal más oxígeno, un oxiácido. Luego tengo una combinación más, que es el hidrácido, ¿no? Desde aquí ya sabemos que va a implicar que hay agua, ¿no? De hidrácido. Entonces tenemos oxígeno más un no metal. Entonces aquí ya tenemos este hidrógeno más nitrógeno, en este caso nitrógeno más nitrógeno y al cuadrado. Entonces esto ya es un hidrácido. Luego aquí tengo yo un hidruro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí a la inversa, ahora tengo un hidrógeno más un metal, ¿no? Entonces tengo aquí el hidrógeno más el calcio, ¿no? Ahí está. Y luego tengo estos últimos, que son las bases. Entonces, las bases también se les puede conocer como hidróxidos. Entonces, el nombre ahí sí aplica para los dos. Entonces, igual en su examen les pone las bases, ¿no? O los hidróxidos. Entonces, ahí sí, cualquiera de los dos nombres sí aplica, ¿no? Se los ponen de manera indistinta. Entonces, tenemos un óxido básico, o sea, como uno de estos, más agua, ¿no? Todavía le agregamos más, en este caso oxígeno, y nos da esto. ¿Cómo vamos a conocer en este caso una base o un hidróxido? ¿Cómo lo vamos a conocer? Y lo vamos a reconocer de manera sencilla ya en la parte de las fórmulas. Con esto, ajá, siempre va a ir entre los paréntesis, aquí el HO. Siempre va a ir ahí encerrado. Y luego vamos a tener al final las sales, ¿no? O sea, como la sal común que tenemos en casa, que es la unión de un metal, en este caso más un no metal. Y entonces nos da la sal común, ¿no? Por ejemplo, NaCl, ¿no? En este caso es cloro y sodio, ¿no? Entonces, aquí, esta tabla es un poco más complicada, está ahí que estudiarla un poco más, pero sí nos da muy claro, en este caso, cuál es cuál, ¿no? Cómo se comporta. Aquí, Leonardo, si no te confundes con estos, ¿no? Dana, Pues poco, pero los voy a estudiar. sí. De hecho, ahorita les mando una captura de esta imagen para que los estudien, ¿no? Para que los tengan y los tengan presentes ahí, ¿no? O sea, que cada aquí también está en la plataforma, pero también se las envío yo aquí de manera independiente. Muy bien. Y luego entonces, bueno, les voy a mandar algunos ejercicios para que determinen cuál es cuál, ¿no? Ahora, ¿cómo se forman estos? ¿No? ¿Cómo se van a ir formando estos elementos de óxidos, bases y todos estos? Bueno, se forman a través de enlaces. Entonces tenemos aquí un núcleo, ¿no? Y tenemos aquí digamos, un átomo aquí, acá tenemos otro y tenemos aquí esto, ¿no? Entonces, los enlaces es cuando se unen, en este caso, los electrones, cuando se unen aquí. Y entonces, al unirse, habíamos dicho que se van a pasar, en este caso, electrones. Uno se pasa para acá, otro se pasa para acá, otro se pasa para acá y otro se pasa para acá. Entonces, en este caso, se acuerdan que decíamos que si gana, en este caso, electrones, ¿no? Si gana electrones, se vuelve en este caso negativo y si pierde electrones, se vuelve positivo,
¿no? Y que en este caso, cuando los gana, todo esto es un proceso de ionización, ¿no? Esto es ionizar, en este caso, poderse y entablar, ceder y, en este caso, dejar también electrones. Esto es la parte de la ionización. Ahora, ¿cómo tenemos? Tenemos tres formas de hacerlo. Por un lado, vamos a tener los enlaces iónicos. Entonces, ¿cuál es la combinación? En este caso es metal, ajá, con un no metal. Ujú. Entonces acá tenemos la sal, por ejemplo, que decíamos, es un metal con un no metal, y entonces pues, no la sal, entonces es un enlace iónico. Ujú, ahí está. Luego uno covalente, que es como el más famoso, no, es el que ahí vamos a ver mucho más, ¿no? Es cuando tenemos dos no metales, un no metal más un no metal, ¿no? Entonces aquí tengo el hidrógeno y acá tengo el cloro, ¿no? Son dos no metales. Ujú. Y luego tengo pues el metálico, pues el muchísimo más fácil, pues ¿por qué? Pues es un metal más otro metal. Entonces aquí yo tengo el fierro y por ejemplo tengo el sodio, ¿no? Y entonces aquí se une, ¿no? Aquí está. Muy bien. Y entonces cuando estos se unen, hacen este tipo de manejo. Entonces, por ejemplo, eso sería uno del corte iónico, ¿no? Donde está cediendo aquí electrones, ¿no? Aquí lo cede este para acá. Y es en este caso, un metal y un no metal, perdón, y un metal. Luego tenemos, ajá, aquí este es un enlace metálico porque se unen dos metales, ¿no? Entonces aquí repetimos, ¿no? Aquí están los metales uniéndose y forman una estructura de este tipo, ¿no? Y el otro, bueno, ya no tenemos animación, del otro del covalente de metal con. Muy bien. Y aquí también les voy a mandar esto para que ustedes determinen, en este caso viendo la tabla periódica, viendo qué tipo de enlace es cada uno de esto. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el uno, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues si quieren nos quedamos ahí y mañana terminamos de ver esta parte de reacciones químicas y incluso mañana nos podemos quedar un poquito más de tiempo. Ahorita ya no porque tengo otra clase encima, pero mañana sí nos podemos quedar un poquito más para revisar estos temas, ¿no? Lo que nos falta. Y traten de echarle un ojo a los videos en este caso que están en la plataforma y también ver las presentaciones y ya saben todas las dudas y todo, pues verlas en la clase. Sale, pues nos vemos y les mando ahorita la sesión aquí en el video. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Luego. Hasta luego, Leonardo.